El objetivo de la educación es la virtud y el deseo de convertirse en un buen ciudadano. Platón. Estimado licenciado Johnny Ávila, docente de la asignatura de Saberes Ancestrales, reciba un cordial saludo de parte del grupo número 3 que está integrado por Muñoz Párraga, Dairi Maybec, Gabriela, Lord Tuárez, Gabriela Yulexi, Zambrano Rivas, Juan Andrés, Marcillo Hidalgo, Gabriela Nicole y quien les habla, Basurto Mejía, Joana Magdalena. Somos estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Extensión en el Carmen, de la especialidad Ciencias de la Educación, cuarto nivel. El día de hoy le hablaremos sobre el tema tradiciones orales, definición, personajes, íconos de la oralidad ecuatoriana. Como primer punto tenemos lo que son las definiciones. Pues bueno, las definiciones, decimos que el ámbito de tradiciones orales abarca una inmensa variedad de formas habladas, como proverbios, adivinanzas, cuentos, canciones infantiles, leyendas, mitos, cantos y poemas épicos. Los sortilegios, las plegarias, las canciones, representaciones dramáticas, entre otras. Las tradiciones y expresiones orales sirven para transmitir conocimientos, valores culturales y sociales y una memoria colectiva, las cuales son fundamentales para mantener vivas las culturas. Es por ello que presentamos aquí en esa diapositiva y mencionamos que las tradiciones orales han sido explicadas como los recursos de las costumbres y culturas del pasado. Estos han sido transmitidos y narrados de forma oral a través de la historia y que surgen de forma natural en la dinámica de las culturas de los pueblos. Pues las tradiciones orales es un fenómeno rico y complejo que se convirtió en el medio más utilizado a lo largo de los siglos para transferir saberes y experiencias. Es por ello que decimos que la tradición oral pues representa la suma del saber codificado bajo forma oral, que una sociedad juzga esencial y que por ende pues retiene y reproduce a fin de facilitar la memorización pues y a través de ella la difusión de las generaciones presentes y futuras. Por tanto, pues lo expresado indica que los contextos que rodean las tradiciones orales de los pueblos son dinámicos y cambian de forma frecuente. En tal sentido, las sociedades han tenido que desarrollar determinadas habilidades que les permiten adaptarse a los cambios de su entorno y que se pierde la esencia de sus tradiciones. Es importante mencionar también que las poblaciones ecuatorianas se han venido enfrentando a diversos contextos para los procesos de adaptación y convivencia, situación que les ha motivado a desarrollar diversos conocimientos para adaptarse a determinada cultura. Cabe mencionar que las tradiciones orales es una de las fuentes más importantes que permite que los pueblos, pese al tiempo y los complejos escenarios de la historia, conserven viva su memoria, su paso por la tierra y su relación con el mundo circundante. Toda esta información transmitida por los pueblos a través del tiempo forman ya parte de su identidad cultural. Por tanto, pues esto hace que las personas puedan mantener una memoria de lo que son sus raíces y de la importancia de estas para diferenciarse y definirse ante otras comunidades. Además, pues son una de las formas que permite el desarrollo de los pueblos, debido a que muchas personas gustan de ir a lugares donde se fomente la cultura de las tradiciones orales como tal. Es importante también mencionar que las tradiciones orales es una cultura que se reconoce tanto
los cuenteros como los narradores, que se encargan de mantener a los pueblos informados de lo sucedido con sus antepasados. Puede haber de estos especialistas y empíricos que se encargan de darle forma discursiva a las tradiciones de las culturas en situaciones sociales bien definidas. Por tanto, pues los cuentos y narraciones orales son expresiones propias de la identidad de los pueblos ecuatorianos, con sus costumbres y tradiciones que se pretende mantener para darle continuidad de generación en generación y que a través de estas pues se puedan continuar fomentando y perseverando la cultura y no se pierda la identidad en nuestro país. Los amorfinos como parte de la cultura regional manabita y su tradición oral montubia. Bueno, como sabemos, el montubio para desarrollar sus actividades hace uso de herramientas, objetos, utensilios distintos elaboradas por ellos mismos, como resultado del proceso de adaptación en su medio, lo que hace que sea diferente a otras comunidades dentro de una misma región o fuera de ella. De esta manera particular de sobrevivencia ha hecho que el montubio aporte significativamente al desarrollo y a la cultura de los pueblos. En muchos de los casos, a través de la tradición oral expresada en versos, cantos, amorfino, baile, rasgos físicos diferentes, lenguaje, acentos, hábitos y entre otros, se logra transmitir conocimiento de generación en generación. La cultura montubia nace y crece con ello. Esta personalidad los convierte en narradores de su propia historia y les permite atraer a las demás personas para compartir momentos agradables. Los amorfinos ecuatorianos son rimas populares tradicionales de los pueblos. Ayuda a transmitir una idea de forma que agrade al oído y de una forma también sencilla, que se conecte a los temas de gusto popular. El humor es la parte esencial de esta típica forma de expresión. Los amorfinos se presenta como un conjunto de versos que mezclan lo romántico, los sentimientos producidos por el amor, el odio y también acompañado con el humor. Tradiciones orales en la educación. Se sabe, la escuela es un nuevo espacio que se utiliza para fomentar la cultura de estas, las primeras etapas de la vida del estudiante, convirtiéndose en una señal, emblema para transportar los valores, culturas y valores morales de las diferentes comunidades de las regiones a las que pertenece o a las que se le tomen como referencia para conocimiento de la cultura general. La educación toma parte fundamental en la infancia de los niños, lo que se le motiva a las tradiciones orales a impartírselas, ya que con estas desarrollan nuevos conocimientos para su vida diaria. Las instituciones educativas están forzadas a promover la cultura. No solo el conocimiento científico, sino también que conozcan la cultura y participen en lo máximo posible en el desarrollo de las culturas, para mantener presente y que florezcan en el tiempo. La oralidad como base en la expresión cultural manabita. Al hablar de la provincia de Manabí, en lo que respecta al chingualo y a la poesía, teatro y principalmente al arnulfino, el emblema oral que es un sello de identidad de esta hermosa provincia. Por lo tanto, en los cantones como Puerto Viejo, bajo la organización de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el núcleo
de Manabí, el señor Julio Blillaski, miembro del comité organizador de la expresión de la idea, propone en la escena la función de la poesía, la música, el chigualo, la danza y los amorfinos. El objetivo de incorporar la riqueza de la oralidad rural al escenario urbano se realiza en la provincia de Manabí como festivales de la tradición oral. Entre los cuenteros contemporáneos, los públicos asistentes, los ancianos son los que mayor expresan la cultura oralidad de forma oral, ya que estos son los que tienen la experiencia y los que proponen las nuevas ideas para que no se pierdan estas tradiciones. Cada determinado grupo de manifestaciones culturales de Manabí ensamblan piezas de danza y teatro que están conformadas cada vez por más jóvenes, los que propone la participación de jóvenes, ya que para que estos conozcan y no se pierdan las tradiciones, tanto sean en la oralidad, ya en la música, en el teatro, en la danza, en los amorfinos y en el chigualo. Ya que las tradiciones orales de esta forma se pueden llegar al corazón de diferentes culturas de los pueblos y adquirir conocimientos prácticos que se pueden ser utilizados en la vida diaria. Los guaraní. Los guaraní son nacionalidades de la Amazonía ecuatoriana, cuya historia está rodeada de muchos mitos, leyendas y imaginarios populares, cuya presencia como los últimos salvajes del Ecuador está marcada por una idealización y por otro lado perjuicios. Es un grupo de humanos cuyo tiempo fueron muy conocidos como los Aucas. Terminaron proyectando y determinando un lenguaje de simio que les estima a una tribu de salvavidas. Y la crueldad, sin embargo, de las autoridades se identifica como guaroni. Significa que son seres humanos con un propio lenguaje. Actualmente en el pueblo Wao cuenta aproximadamente con 250 miembros divididos en diferentes clanes familiares que viven dispersos en varias comunidades, aunque existen muchos más estudios de publicaciones sobre los guaraní. Se sabe que muy pocos han pasado el origen y ética. Según su historia oral, proviene simplemente de un río bajo y emigración en su territorio actual. Hace mucho tiempo, durante los siglos, vivían en un bosque donde llegaban sus vidas errantes y resistidas fuertemente en instinto, en el cual con un comportamiento de guerrero y evitan cualquier tipo de relación, intercambio o con unas personas. Son bien alejados y tienen como un pueblo indígena. Gracias. Personajes, íconos de la oralidad ecuatoriana. Uno de ellos es Horacio Hidrobo de Velázquez. Este nació en Santa Ana, provincia de Manabí, el 20 de mayo de 1902. Hijo legítimo de Eduardo Hidrobo Guadamú, prematuramente fallecido, y de Orfilia Velázquez Castro, naturales del sitio Zaguay en el cantón Santa Ana y agricultores en la cuenca del río Portoviejo. Padre del poeta ecuatoriano Horacio Hidrobo, luego de su muerte
Se publicaron sus ensayos, las cuales fue la geografía que no se enseña y la obra de teatro La honra de los hombres. Una de sus obras fue el libro Prematuro, que fue escrito en el año de 1920. Otro libro que fue otra obra, Pedro Gómez, en 1930. Otra de ellas, La dimensión del dolor, que fue escrita en 1951. Y por último, les puedo mencionar otro, el cual es El recado del agua clara, que fue expuesto o escrito en 1960. Un poco de la vida de él. Él fue el menor de 6 hermanos, la cual salieron del Saray a Puerto Viejo. Horacio fue matriculado en la escuela de Tiburcio Macías bajo la tutela de su hermano mayor, Eduardo, quien sin embargo pronto emigró a Panamá, donde él formó una familia. Por otro lado, en 1914 se terminó la primaria. Él pasó a colegio, el cual fue nombrado Olmedo, y formó parte de una generación entusiasta del verso, que estimulaba el coronel José Antonio José B. Gómez González, recién llegado de Guayaquil. Por otro lado, también él fue premiado. Una de ellas fue, que fue en 1957, que fue elegido presidente de la Casa Cultural Ecuatoriana, filial de Manabí. Fue también premiado en el año de 1961. El gobierno ecuatoriano lo honró con el premio del mérito educativo por su novela más conocida, que era Un hombre y un río, en 1957. Críticas literarias que obtuvo Hidrobo. Para la edificación de sus obras, parte del mundo de viviendas, de escenarios, objetivos y tangibles, introduce en muchos de sus escritos de la geografía regional, la montaña, el llano, el mar, insertados también por momentos de naciente, de la jungla urbana. Eso también es consecuencia de los marcados históricos, sociales, humanas y culturales. Otro de los íconos o personajes, José de la Cuadra, que creo que la mayoría lo conoce. Nació el 3 de septiembre de 1903 en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Fue hijo de Vicente de la Cuadra y Vallas, un comerciante guayaquileño de noble ascendencia, y Ana Victoria Vargas Jiménez Arias. La madre fue hija de un coronel, José María Vargas Plaza. José de la Cuadra fue un escritor y político ecuatoriano que perteneció al grupo de Guayaquil. Sus cuentos formaron parte de la literatura más destacados del realismo social en el Ecuador. Él desde muy joven se sintió atraído por la escritura y las letras. Participó en redacciones, en revistas, en un sinnúmero de participaciones que él mismo le nacía participar, porque eso ya lo tenía dentro de él, porque él desde muy joven, como dije anteriormente, se sentía atraído por esas, ¿cómo se diría? Sus atributos que él tiene, ¿ya? Por otro lado, las primeras inclinaciones de Cuadra fue hacia el modernismo literario, que durante su vida Cuadra tuvo varias ocupaciones. Se licenció en abogado, con su tesis obtuvo el grado de doctor, también fue periodista, político, profesor y escritor. Mientras estudiaba en la Universidad de Guayaquil, él recibió todas esas menciones y asimismo estudió cada una de ellas. Y por último, les voy a nombrar el otro personaje, que es Pablo Aníbal Vela. Este fue un periodista, escritor y poeta guayaquileño que nació el 16 de enero de 1891, hijo del señor José Mariano Vera Jaramillo y la señora Adela Susana.
Ewes Álvarez. Este aprendió a leer enseñando por su madre a la edad de 4 años, y luego de terminar en Guayaquil la primaria, viajó a Riobamba para continuar la secundaria del colegio, y donde obtuvo el título de bachiller en filosofía y letras. Por esa época ya había empezado a destacarse como en el campo literario. En el 1910 obtuvo su primer triunfo, que fue un concurso promovido en Quito por motivo del primer centenario de la República Colombiana. Y asimismo, como los otros personajes, obtuvo muchos reconocimientos. Y bueno, ya después de haber obtenido todos esos reconocimientos, volvió entonces a Guayaquil, ingresó a estudiar Derecho de la Facultad y Jurisprudencia de Ciencias Sociales de la universidad, en la que se destacó por su extraordinario talento. Y por último, les puedo mencionar que entre el año 1915 y 1920 formó parte de la redacción de los más importantes periodistas y revistas de la época. Sus artículos fueron publicados en la Francia, respetables públicos, La Mañana, El Nacional y otros. Los que le mencioné anteriormente son los que ahora le llamamos periódicos. Fue también fundador de algunos de ellos, como la Ilustración, que fue creado junto a otros brillantes personalidades literarias como Manuel Calle, Gabriel Pino, Alejo Mateus, Alberto Arroyo del Río. Y bueno, el 4 de diciembre de 1922, como consecuencia, fue publicado famosamente. Ya en ese instante ya era muy reconocido y famoso, como el artículo La Voz de los Muertos, en el que trató de asuntos relacionados con la revolución del 15 de noviembre de este mismo año. El presidente de la República, doctor José Luis Tamayo, ordenó su destierro al Perú, donde permaneció hasta el 27 de junio de 1923, en el que el gobierno le suspendió la sanción a su regreso a Guayaquil, en el que fue nombrado editorialista del periódico El Universo. Por esa época ya había asistido a varios congresos como senador y diputado, y su figura política había logrado grandes proyecciones, por la que fue nombrado vicepresidente interino de ambas cámaras. Su brillante trayectoria política hizo que en 1932 fuera postulado como candidato a la presidencia de la República, dignidad a la que no pudo llegar porque en dichas elecciones resultó triunfador el doctor Juan de Dios Martínez Mera. Bueno, como conclusión, podemos decir que la tradición oral no es la suma de prácticas, valores o creencias heredados del pasado, sino la recolección del pasado desde las perspectivas y necesidades del presente. La tradición oral debe entenderse como un elemento cultural dinámico, como un conjunto de nociones y estrategias que definen la identidad de los pueblos indígenas. De esta forma, la tradición es el conocimiento histórico útil, apropiado para la difusión de un saber ancestral. Cabe recalcar que la tradición oral debe enriquecerse de nuevos sentidos y ser valorada adecuadamente en estos momentos como los actuales, que la globalización de la comunicación y los medios tecnológicos llenan todos los espacios de la sociedad. La difusión de la información aparentemente crea nexos entre grupos diferentes. Para finalizar, la tradición oral ha sido interpretada como los recuerdos del pasado transmitidos y narrados oralmente, que surgen de manera natural en la dinámica de una cultura. Gracias.